Bienvenido, bienvenida a Abre tu Mundo. Soy Patricia Cañamero y en este espacio encontrarás inspiración, motivación y conectarás con el inmenso poder que habita dentro de ti. Hoy, de nuevo, te traigo a Jonás Ñana. Ya van 4 veces, Jonás. Bienvenido. ¿Perdón, cuatro? Hostia, pensaba que eran dos, imagínate. Se te han hecho cortas. Bienvenido. Jonás es terapeuta sistémico. Ha venido en 3 ocasiones en las que hemos hablado más sobre temas de relaciones, que es tu especialidad. En una de las veces también estuvimos hablando de la energía femenina, la energía masculina. Te invito a que escuches los episodios previos porque son realmente interesantes. Y hoy viene a hablarnos sobre las lealtades invisibles. Vamos a empezar contando qué son las lealtades. Cuéntanos. Las lealtades familiares, ¿no? Son unos patrones que llamamos de implicación sistémica. Son unos patrones que conectan, dicho de una forma muy llana, que conectan nuestro inconsciente individual con nuestro inconsciente colectivo o familiar. O sea, el familiar y el colectivo, pero para simplificar. Y que codifican, no, programan nuestro comportamiento y nuestras creencias. Al final, entre nuestro comportamiento y nuestras creencias, manifiestan una forma de percibir y de actuar, de estar en la vida, digamos, ¿no? De relacionarse con la pareja, de relacionarse con el trabajo, de relacionarse con el dinero, de relacionarse con la propia salud también. Muchas dificultades de salud física y mental también son estos patrones atractores que suceden en nosotros eh, a raíz de una relación inconsciente con personas de nuestra familia o grupos de nuestra familia, como por ejemplo eh, el linaje de los hombres, el linaje de las mujeres, ¿sí? Ahora, al poner ejemplos, se entenderá mejor también. Digamos que las vivencias de cada uno de los miembros del clan generan unas creencias con las que estamos conectados y a través de ellas vivimos la vida y experimentamos nuestra propia vida. Sí, porque las experiencias obviamente generan un patrón de pensamiento, ¿no? Si yo 3 veces me echan del trabajo, ¿no? Yo voy a generar una percepción de mí mismo de que no soy valioso como profesional, voy a decir cualquier tontería, ¿no? Entonces, si eso mm, lo arrastro toda mi vida porque lo voy confirmando por esta cosa que llamamos también de la profecía autocumplida, ¿no? Voy generando ya a partir de esa experiencia, que puede ser circunstancial o puede ser real, es decir, que yo tengo una dificultad en cualquier ámbito, ¿no? Entonces eso lo heredan mis hijos y de mis hijos, pues mis nietos. Esto también lo hemos podido ya atestiguar a nivel de las neurociencias, que están dando mucha visión y mucho criterio a estas cosas que al principio, antiguamente, las creíamos como si fueran un poquito de magia negra, ¿no? O una cosa esotérica, ¿no? Ah, no, eso será brujería o es una cosa del alma o de no sé cuántos, ¿no? Y no, ya podemos ver que hay una epigenética, ya el trauma se hereda transgeneracionalmente, las creencias limitantes e inconscientes también. Aunque tu padre no te haya dicho nunca que el dinero es malo, tú has visto cómo él se relacionaba con el dinero, que el dinero siempre ha sido algo que ha generado sufrimiento o has generado rupturas muy dolorosas o problemas en familias adineradas, por ejemplo, con problemas de herencias, etcétera. Entonces, cualquiera de estos patrones atractores que les llamamos, ¿no? De lealtades
se configura una forma de vivir y una cosa muy interesante, que es ahí donde genera realmente un patrón de funcionamiento, porque hay veces que tú puedes generar algo, una creencia limitante, pero eso es una cosa tuya y, y tu pareja la vive de otra manera y al final tu hijo puede ser que no la herede directamente o la pueda transformar, pero cuando tiene mucha fuerza porque forma parte del inconsciente familiar, genera una identidad. Eso es lo interesante, eso es lo que hay que romper. Cuando un patrón genera una identidad, una forma de vivir y una forma de relacionarse con las dimensiones diferentes humanas, sociales, entonces tiene que ver con una cosa que llamamos el sentido de pertenencia. Y esto se puede entender mucho más a aquellas personas que venimos de los años 70 y 80, ¿no? Que entendemos cómo funcionaba antes. Ahora la sociedad funciona de otra manera, pero igualmente las leyes del inconsciente siguen funcionando igual, obviamente. Por ejemplo, eh, voy a decir un ejemplo un poco clásico, pero si tú eras hijo de médico, ¿sí? Pues obviamente para ser reconocido por el sistema familiar, como mínimo debías formar parte del ámbito sanitario. ¿Qué pasa si a ti te daba por ser bailarín? ¿No? Eso es un clásico de la lealtad familiar. Entonces, a este que puede romper el patrón atractor débil, que le llamamos, de la lealtad familiar, porque después tenemos patrones atractores fuertes, que son los que permiten la abundancia, el crecimiento, etcétera, del sistema. Esta persona que es bailarín, también tradicionalmente, clásicamente le llamamos a la oveja negra. Y la oveja negra cumple una función maravillosa, que es traer sanación, ruptura de patrones que generan esta estrechez de miras, ¿no? De forma de vivir, etcétera. Esta oveja negra tiene una función sanadora y es el sanador no sanado inicialmente, también que se le llama, ¿no? O al menos así lo llamo yo. ¿Qué pasa con... ¿Es malo que hayan lealtades? No, porque las lealtades en un momento determinado cumplieron una función no, iba a decir resguardadora, no sé si existe, protectora, también sanadora y sobre todo de supervivencia. Imagínate que en la guerra civil tu abuela sobreviviera gracias a que vendiera huevos, ¿no? A los vecinos, ¿no? Entonces, eso genera que al final construyen una granja, ¿no? Y desde entonces todos los herederos de la familia pues son granjeros, por poner ejemplos así un poco peliculeros o míticos, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú dices, no, yo quiero vender la granja? ¿Tú sabes la carga que hay ahí de 3 generaciones? Que ahora, ahora podríamos entrar en el ámbito más eh, esotérico, vamos a decir, donde los muertos, ahí entro en un tema que ya es un poco más escabroso, más difícil de comprender, pero tú sí que sientes la presión de tu abuela, los muertos, en el sentido de las personas que vivieron y murieron para llevar ese proyecto adelante. Entonces, aquí pasan dos cosas cuando tú eres la oveja negra, ¿no? Cuando te dices, no, yo lo que quiero es vender la granja. De hecho, tengo un caso mira, ahora he recordado un caso de un hombre que viene a terapia y le pasa esto. Aquí en Cataluña la casa de campo, no sé, el cortijo, aquí se llama masía. Entonces, pues ha habido un problema con los hermanos de heredar la casa de la familia, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando tú eres la oveja negra tienes dos opciones. O patearte la herencia, porque tú ahora quieres viajar por el mundo, ¿sí? Con una mochila y tal, o honrarla. Cuando no la honras, cuando no honras la lealtad,
cuando tú entras en una pretensión de rechazo, decimos que aquello que rechazas se convierte en tu destino. Cuando tú rechazas esa lealtad, y ahora pondré algún ejemplo, si vamos hablando un poco más de esto, por ejemplo, lo llamo el síndrome de Ocupa, ¿no? Que ya lo hemos hablado en algún momento, y otra cosa que también llamo el síndrome de Australia, pero no sé si tendremos tiempo de hablar de tantas cosas. ¿Qué pasa? Cuando tú no lo honras, tú crees que estás eligiendo algo, pero las consecuencias de eso van a ser fatídicas, ¿sí? Ahora voy a poner otro ejemplo, dos grandes ejemplos, ¿eh? El, el que no honras, ¿sí? Y el que honra sería uno, ese sería una dimensión de las lealtades familiares. Dices, vale, yo estoy en paz con, yo honro, aprecio, estoy agradecido de que mi familia hayan sido granjeros, pero yo ahora, por una cuestión ética, por una cuestión de proyecto, considero que esto debo ponerlo al servicio de otros proyectos. Y yo ahora lo que quiero es ser biólogo. Muchas veces está muy bien enlazado, ¿sí? Y es muy bonito cuando uno hace un proceso de sanación y puede reconciliarse de dónde viene, porque se trata de eso. Incluso si tú has venido de una familia de ultraderecha o que ha hecho no sé qué barbaridades en la guerra o lo que sea, eso es más difícil, pero hay que aprender a mirar de dónde vienes y reconciliarse. Bueno, este es un aspecto y entonces honrarlo. Si no lo honras, curiosamente, de aquí vienen expresiones de lealtades fatídicas que se pueden manifestar en enfermedad, en una dificultad muy grande para desarrollarte profesionalmente, lo que sea, que hayas leído tú inconscientemente, lo hayas simbolizado de alguna manera y ese patrón, ese esquema, hay que romperlo. Y también muchas veces hacer actos simbólicos que rindan gratitud y reconocimiento a aquel lugar del que vienes, ¿sí? ¿Se entiende, no? El ejemplo. Perfectamente. Ahora el otro, ¿cuándo han habido casos de diferentes? Tengo toda una descripción, una lista aquí de cosas que, bueno, yo me la he hecho para hacerme un esquema, que es cuándo han habido eh, pérdidas, agravios, exclusiones, falta de reconocimientos graves que han puesto en riesgo la vida de las personas. Cuando se han dado hijos en adopción o no se han entregado a otra familia simplemente porque sobreviva la familia. A veces han pasado cosas graves y se han solucionado con muy buena intención, ¿no? Antiguamente todos tenemos a alguien en la familia que dio un hijo o lo dejó con una tía abuela o lo que sea. Esto también genera unas lealtades, porque inconscientemente, y esto también puede sonar un poco esotérico, el inconsciente colectivo funciona como un solo cuerpo, ¿sí? Y lo que le pasa a tu brazo izquierdo está íntimamente relacionado con tu pierna derecha, y si cojeas de la pierna derecha, lo vas a querer compensar de alguna manera en tu otra parte del cuerpo, ¿sí? Y eso tiene su belleza, pero pasa una cosa terrible y maravillosa también en nuestro ego individual, nuestro ego personal, que es, ¿por qué cojones tengo yo que compensar que mi abuela, que mi abuelo abandonara a mi abuela con un niño eh, porque era muy narcisista y dijo que no, a lo mejor no era suyo, ¿sí? ¿Por qué demonios tengo que compensar y por qué yo ahora me estoy identificando con ese niño abandonado y debo hacer algo para compensar, sanar y resolver esto? Cuando te lo dice el terapeuta o porque tú lo descubres, porque a veces sucede que lo descubres de formas asombrosas. Eh, esa resistencia es natural, pero es una resistencia de la parte personal por no tomar el poder y la fuerza del inconsciente familiar o del sistema familiar y ponerlo al servicio de la vida, a tu servicio. Entonces, lo que digo, este otro ejemplo son sucesos graves donde han habido exclusión, pérdidas,
muertes, asesinatos, etcétera, personas que se han excluido por su condición, por ejemplo, porque era homosexual eh, o porque se casó con alguien que era pobre, ¿no? O con alguien que era rico, o porque tenía una enfermedad mental y entonces se le apartó. Entonces, todas estas cosas suceden, sucede que las toma el sistema familiar a través tuyo para que las reconcilies y busques darles una solución. Creo que he hecho un resumen. Lo has hecho genial y se entiende fenomenal. Y, y lo que quiero dejar claro aquí ahora es que todo eso que sucede, luego tú lo percibes en tu vida como una limitación o como algo que te impide mirar hacia la vida, cada uno en un sentido. Y me viene mucho el ejemplo que hablábamos antes del yaciente, ¿no? Una muerte injustificada, injustificable, por poner un caso cercano mío de una muerte de una persona de 20 años. Y el sobrino, aunque no llegó a conocer a ese tío, que se llama igual a la edad en la que fallece este tío suyo, empieza a desconectarse de la vida, a sentir una apatía, no disfrutar. Desde fuera es como qué niño más poco gracioso, ¿no? O qué pocas ilusiones tienen. Esta persona, que la conozco muchísimo, durante 20 años estuvo viviendo una vida sin sentido, sin dirección, sin objetivos. Vivía, pero era como si no estuviera, hasta que descubrió que estaba haciendo lealtad a la muerte de ese tío, que de alguna manera estaba diciendo inconscientemente, sin ni siquiera haberlo conocido, que esto es importante: si tú no vives, yo no vivo tampoco. En este caso en concreto, solo tomar conciencia y hacer un acto simbólico, como tú dices, de rendirle un homenaje y a la vez de alguna manera recibir el permiso o darse a sí mismo el permiso de vivir Mm. a pesar de que esta persona no falleciera, le ha permitido pues empezar a tener sus proyectos, un sentido en su vida, una ilusión. Se ha iluminado de repente su ser, ¿no? De nuevo vuelve a vivir. Por poner un ejemplo de cómo puede llegar a limitarte esto. Por eso lo traemos hoy aquí, porque hay tanta gente que está sufriendo por estas lealtades sin saber que existen. Y como decíamos hoy, nos pasamos el tiempo luchando con la realidad que estamos viviendo, ¿no? Con los acontecimientos, pero no es ahí donde vas a encontrar respuesta, porque está operando a nivel inconsciente. Ujú. Sí, sí. Hay una lealtad con la muerte muy poderosa. Y tenemos una actitud muy prepotente en general con la muerte porque no la incluimos dentro de nuestra vida en un altar, dijéramos, ¿no? Simbólicamente o realmente, donde podemos considerar que hay que mirar a los muertos, hay que poder darles un lugar, hay que poder, no significa que tengamos que ir al cementerio todos los años y tal, porque muchas veces eso es otra manera de no rendirles el reconocimiento necesario, que es: tú te has ido, agradezco el tiempo que hemos estado juntos y te dejo ir, dijéramos, ¿no? Hay una celebración de eso y se acabó. Pero muchas veces no se mira a los muertos porque ha sido muy doloroso, es una muerte repentina, abrupta, violenta, etcétera. Entonces, cuando los muertos no son reconocidos, toman una función muy potente dentro del sistema familiar. Eh, eso es una parte. Y otra parte es que hay dos movimientos inconscientes hacia los muertos cuando inconscientemente los queremos salvar de su propio destino. Decimos, Hellinger dice, eh, te amo mejor si acepto tu destino. Sí. Es una frase sanadora, ¿no? Para los muertos o para las personas que viven destinos trágicos y que sea, ¿no? A veces por una enfermedad o por lo que sea. Entonces, cuando mi madre murió, yo era muy joven, ¿no? Y ella
Lo voy a decir para que ayude, no para explicar mi historia, porque va a ser la primera vez que lo voy a decir en público, pero también porque hay veces que lo he vivido un poco como una especie de secreto y creo que es un buen ejercicio para mí. Mi madre se suicidó, sí. Entonces yo era muy joven y había vivido una experiencia muy difícil con ella porque ella nunca pudo sostenerse realmente en la vida. Y aquí hay dos cosas. Una, mi lealtad como hijo, que era cuidarla desde pequeñito. Yo recuerdo de con 3 años decirle, mamá, yo te cuido. Si tú estás bien, yo estoy bien, ¿no? Ese es el amor de los niños, que es un amor ciego y mucho más grande muchas veces, y lo digo en el mal sentido, que el de los padres, ¿no? Entonces yo cuidé a mi madre, ¿no? Y fui un hijo parentalizado, eso es un tipo de lealtad que no es para hablar hoy, pero cuando ella murió, eh, yo sentí que me había abandonado. Y en mi inconsciente, eh, yo lo que hice es decirle una frase que dicen los niños a los seres queridos cuando se mueren, que es, yo te sigo a la muerte. Eso fue una experiencia en el que no pude hacer el duelo durante no, casi 10 años, no más de 10 años, más de 10 años, unos 15 años. Yo pude empezar a hacer el duelo realmente a 15 años después de que muriera. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque muchas lealtades son experiencias propias, no hace falta que sean transgeneracionales. Son experiencias propias donde creamos un pensamiento recurrente que al final hipnotiza, ¿no? Que nos hipnotiza y transforma nuestra forma de vivir y de estar en el mundo. Y yo siempre sentí en mi juventud que había algo que quería trascender. Fíjate cómo lo simbolicé en mi mente. Entonces, inmediatamente ella murió, yo empecé a entrar en todo lo que tenía que ver con el crecimiento personal. Obviamente, era la forma eh, donde yo podía encontrar alivio. Pero lo que yo hice, y esto es muy interesante, es buscar la trascendencia a través de la espiritualidad, desde la muerte, no desde la vida. Entonces, muchas personas tienen un movimiento hacia la muerte que llamamos a través de muchas conductas. Por ejemplo, las adicciones. Por ejemplo, los fracasos eh, recurrentes en cualquier ámbito, en la pareja, en la familia, en lo profesional, con la salud, no sé, personas que no se pueden cuidar, personas que saben que, yo qué sé, que son obesas, que tienen diabetes, que lo que sea, y no se pueden cuidar. Y muchas veces detrás están las lealtades. ¿Cuándo yo pude resolver esto? Cuando me di cuenta, un día duchándome, y yo estaba llorando y diciendo mamá, y dije, ¿qué hago con 40 años diciendo mamá? Y me di cuenta que yo echaba de menos a mi madre y que me quería ir con ella. A partir de ahí, pude darme cuenta que toda la búsqueda que yo hice espiritual fue una búsqueda de la trascendencia a través de la muerte. Hay muchas búsquedas de trascendencia, por ejemplo, las drogas, es una búsqueda espiritual de la madre. El 90% de las drogas o más, las adicciones a las drogas, sobre todo, obviamente, el alcohol. Entonces, eh, todos los hombres son alcohólicos, tienen una herida profunda con lo madre y con lo femenino. Por eso después buscan mujeres que los cuiden, ¿sí? Entonces, detrás de todos estos funcionamientos hay lealtades. Y voy a decir algo que son dos grandes temas que todos los seres humanos deberíamos tratar. Si tú abordas estos dos temas, tu vida va a cambiar radicalmente. Uno es el trauma, ¿sí? Tu trauma individual. Todas las personas tenemos una experiencia de trauma porque eso es lo que configura nuestra personalidad
Y además está relacionado con la lealtad, los traumas de la familia y los propios. De hecho, nuestros propios traumas, cuando vivimos un abuso, cuando vivimos un abandono, una pérdida, tienen que ver con las lealtades familiares. Muchas veces la no atención de esta herida que ha generado el trauma nos retraumatiza y genera más fuerza dentro de nuestras lealtades familiares. Y la otra tema, obviamente, es el que estamos tratando aquí, las lealtades familiares, que han codificado nuestro inconsciente de una manera determinada y que nosotros pensamos de maneras muy limitadas, ¿sí? No hace falta ser racista o machista o misógino ni nada. Nuestros, yo estoy observando ahora, como tú sabes, en este periodo, joder, ¿qué es lo que me impide dar un paso más adelante a nivel profesional? Y, y no voy a explicar la lealtad que tengo porque se alargaría mucho, pero detrás de una creencia limitante, cualquiera, hay una lealtad. Totalmente. Yo suelo decir que las creencias son las raíces y las lealtades el sustrato desde donde crecen esas raíces que luego terminan creando un árbol con unos frutos que es tu vida. O sea, por eso es tan importantísimo cuestionar estas lealtades. Vamos a poner ejemplos en las distintas áreas de la vida, en la salud, en el amor y en el dinero, para que las personas que nos oyen se reconozcan en esto. Vamos a empezar con el dinero. Ponos un ejemplo bueno, podemos poner los dos porque los dos trabajamos con esto y es empezar a hablar y salir de un montón de casos, ¿no? Un ejemplo de una lealtad relacionada con el dinero. Bueno, mira, puedo poner la mía. Esto que estás diciendo ahora mismo, ¿no? Puedo poner la mía, mira. La mía viene y vais a alucinar. O sea, vais a alucinar. Bueno, al menos yo alucino porque es mi vida, ¿no? Claro. La mía es mi madre. Yo tengo un poema. He escrito un libro ahora sobre la experiencia del duelo de la madre, ¿no? Que se titula Una madre muere. Y yo tengo uno de los últimos poemas, son sobre las creencias que yo obtuve de mi madre. Y mi madre consideró siempre que el dinero era algo que no era bueno tenerlo en las manos. Que no porque el dinero fuera algo indigno y sucio, no tanto por eso, sino hay mucha gente que lo necesita más que tú. Úsalo inmediatamente para ayudar, para hacer cosas, no lo tengas. Es malo que te lo quedes tú. ¿Sí? Esta es una creencia limitante, obviamente. Y después, cómo ella manejó el dinero, obviamente, según esta creencia, eh, pues yo heredé una cosa como creía yo generosa, pero no era generosa, era desprendida. Claro. Cuanto yo tenía dinero, 500, 1000 pesetas, ¿no? Pues rápidamente las gastaba invitando, ayudando, regalando, etcétera, etcétera. Esa es una creencia, pero ahora os voy a mostrar una que vais a alucinar. Estamos preparados. Preparados, preparados. Mi mi abuelo por parte de madre, tenía un prostíbulo. Buah. Estoy en Málaga con mis amigas, mis compañeras de una Lome, y les digo, estoy agotado con la lucha del dinero y el proyecto y siento una carga muy grande y no puede ser solo la creencia limitante de mi madre. Siempre pensé que era un poco esto y entonces yo hice mis trabajos de PNL, etcétera. Y lo abrimos en una constelación ahí y salió eso que yo ni me acordaba, era una anécdota de mi madre, ¿sí? Que trajo mucha historia, porque obviamente cuando su madre se enteró, cogió a mi madre y se escaparon, ¿sí? A Francia. Entonces, es toda una historia, ¿no? Y eso también generó una herida en mi madre porque no crece con su padre, etcétera, etcétera. Pero mi abuelo tenía un prostíbulo de esos de pueblo, del sur de Cataluña, y cuando yo abro la constelación, hay mujeres maltratadas, hijos dados
entregados. Y yo estoy en deuda con esas mujeres. Lo voy a hacer corto, no voy a explicar toda la historia, ¿no? Yo estoy en deuda con esas mujeres. ¿Por qué yo tengo un fervor, una pasión por ayudar a la mujer? Que he ido reconciliando con mi vida, en mi vida, y ahora estoy 60-40, ya estoy con 40% de hombres, pero obviamente mi madre, pero porque yo necesito sacar a las mujeres de ese lugar tan sufriente, ¿sí? Y estoy en deuda con ella y con sus niños. Por eso yo me he dedicado toda mi vida es al servicio de esas mujeres y de esos niños. Yo he pasado 25 años trabajando en servicios sociales para salvar a todos esos niños. La carga que yo siento aún un poco es enorme. Entonces, imagínate los eventos que hay detrás de cualquier familia y no hay ninguna que esté exenta de estas experiencias dramáticas. Y la historia es que tú puedes estar viviendo desde esa lealtad y vivirlo en paz con tu trabajo y entonces todo está fenomenal, pero hay personas que se sienten atrapadas en algunas profesiones que quisieran dar un paso hacia otro lado y no se lo permiten. Yo misma lo he sentido esto como enfermera de urgencias, que estaba extenuada ya de tener ese trabajo y era incapaz de irme y era también una lealtad por una muerte injustificada, injustificable en mi clan. Y hasta que no hice el trabajo de permitirme dar ese paso honrando a su fallecimiento, no pude salir de ahí. Ajá. Y hay tantas personas así. Hay otros tipos de lealtades que ya tienen que ver más, y esto es muy importante nombrarlas para que queden todas las tres grandes dimensiones de las lealtades, que es las experiencias limitantes que hemos tenido en la infancia, ¿sí? Porque si no suena que todo es como muy, pues eso, ¿no? Esotérico, ¿no? Una cosa del inconsciente que no. Pero hay muchas programaciones neurolingüísticas que vienen de la experiencia de la infancia, y esto es lo que ya hemos hablado muchas veces, que yo llamo el umbral de tolerancia al bienestar. Y eso, todo está, no están separados. Creencias limitantes, ¿sí? Trauma, lealtades, ¿sí? Y nuestros umbrales de tolerancia al bienestar, todo está relacionado. ¿Qué es un umbral de tolerancia al bienestar? Si yo, y tiene que ver más, no, tiene que ver más, fíjate, no tiene que ver con algo objetivo. Y ahora después te explico un caso muy bonito. Si tú has tenido una experiencia de escasez, experiencia, no situación, ¿sí? Experiencia de escasez, eh, no has sentido cierta plenitud y amor en tu infancia, no te has sentido vista por tu padre y no te has sentido amada por tu madre, por ejemplo, o hasta cierto nivel. Eso, por lealtad a tus padres, no vas a querer superar ese nivel de bienestar en tu propia vida. Y por lo tanto tampoco se lo vas a poder dar a tus hijos, porque tú vas a sentir que de alguna manera los traicionas. Si mis padres solo me han dado 10, ¿por qué yo iba a vivir 20? ¿Y por qué yo iba a darle a mis hijos 30? Ese es el orden natural de la vida, ¿sí? Entonces, se genera como una campana de cristal que no podemos atravesar. Y eso lo veo, pero de una manera dramática en las parejas. Justo, y yo lo he vivido, yo lo he repetido esto, justo en el momento en el que se atraviesa una crisis curativa y vas a poder experimentar mayor bienestar, mayor plenitud y prosperidad, entonces hay un autoboicot gigante y te inventas alguna cosa. No, porque claro, no me gusta, llevamos 3 años juntos y no me gusta no sé qué, tus padres o lo que sea. O se genera una infidelidad o alguna historia, o incluso entra alguien en una experiencia más depresiva
y se siente liberado cuando rompe con la pareja. ¿Sí? Ahí hay otras creencias limitantes o otras experiencias limitantes que son lealtades. Que pues, sucede Son, también con el dinero, igual, que aparece un claro, sabotador cuando el síndrome del límite máximo, ¿no? Que llegas a una cierta cantidad de dinero y de repente desaparece, porque como, ¿quién soy yo para tener más que ellos? eso lo he vivido. Yo me acuerdo, yo lo testé, eso. Y yo tuve, cuando lo testé hace unos años, mi límite eran 2.400 euros, me parece, hace unos años. Y antes, y años más atrás, menos. Entonces, eso, claro, es una creencia limitante porque para el inconsciente, o sea, para el inconsciente es igual 1.000 que 2.000. ¿No? Para la vida es lo mismo que ganes 1.000 que 100.000. Eres tú que dices, no, 100.000 no, porque claro, con eso ya vivo, yo solo necesito un apartamento en Madrid. El límite está en tu creencia, porque es el que le da el poder a ese número, que en realidad para el inconsciente no tiene ningún sentido. Vamos de tiempo ya justo porque nos enganchamos y no terminamos. Vamos a ir recogiendo y ponnos un ejemplo de salud. Podemos poner un ejemplo de salud. Este lo puedo poner yo Sí, porque trabajo ponlo, constantemente. ponlo tú. Pues lo pongo yo. Mientras lo comentabas, me venía un caso de un paciente en el hospital que, bueno, estaba con un deterioro brutal. Va a empezar mi perrita. Ya, ya, ya. Y la propuesta médica era constantemente que tienes que descansar, estás trabajando muchísimas horas, Ya. necesitas tiempo para ti. Y él, entenderlo, lo entendía. La familia estaba muy enfadada con él porque por más que se lo decían, él seguía, estaba allí con los dos ordenadores y se encontraba fatal. Cuando estuvimos hablando, yo le empecé a hacer preguntas sobre sus padres y sobre sus abuelos y la explicación del que no fuera capaz de parar tenía todo que ver con su historia de sus abuelos, que habían vivido una escasez terrible. Entonces, para él era como si estuviera, él tenía dinero, le iba muy bien y tal, pero lo vivía la experiencia suya como si fuera la de sus abuelos. Y hasta que no pudo tomar conciencia de eso, no empezó a hacer cambios. Y estaba en la cama. O sea, hasta ese punto te puede llegar a limitar una lealtad. Y generar enfermedades también, enfermedades por lealtad, Está, eh, sí, sí, sí. enfermedades, enfermedades de todo tipo, ¿no? Metabólicas, o sea, psicológicas, cualquier tipo de enfermedad muchas veces tiene en relación con las... El cáncer es una enfermedad que es una enfermedad metabólica, ¿no? Pero se activa por eh, diferentes aspectos, estresógenos, muchas cosas, pero tiene que ver una variante, una variable, es la lealtad también. No sé, porque trabajo en oncología ¿Verdad? Claro que sí, sí, es verdad. y puedo... Entonces, enfermedades, la depresión, es un clásico que tiene que ver mucho con la lealtad, ¿no? Eh, y, eh, y accidentes. Eso es otra cosa tremenda, ¿no? Cómo funciona el inconsciente, que es como un reloj matemático y kármico, donde se ve, hemos podido observar, que es de ciencia ficción, que yo lo digo y hasta me da un poco de cosa decirlo, porque es que, ¿cómo puede ser que una persona que haya muerto ¿no? El 16 de junio, ¿no? de 1946 y eso genere como un ciclo kármico periódico donde en esas fechas se genera algún evento dramático dentro de la familia, ¿no? Hasta que esa persona es reconocida o alguien suelta la lealtad, alguien se libera de la lealtad, etcétera, ¿no? Entonces, hay todos los ámbitos y estas lealtades yo las tengo descritas por orden, ¿no? Tienen unos órdenes, ¿no? Hay lealtades por pertenencia, hay lealtades por desequilibrio, por ejemplo, pertenencia, como hemos dicho, ¿no? Pero por desequilibrio, por ejemplo,
bueno, que también he puesto un ejemplo, ¿no? Pues si tu abuela dejó a una hija, esto se hacía mucho antes, la dejaba con la abuela, ¿no? La dejaba con su madre porque tenían 3 niños y para que la ayudara. Y entonces los primeros 4, 5 años este niño vivía con la abuela, ¿no? Y muchas veces se hacía con la niña porque el varón, etcétera, etcétera, ¿no? O se hacía con el último. Entonces eso genera un desequilibrio porque no solo hay el tema de la pertenencia, sino das algo, ¿sí?, que no tiene un orden de compensación. Pero podemos ponerlo también en términos económicos. Cuando, por ejemplo, hay fraudes, alguien de tu familia engañó a alguien, robó, ese tipo de cosas es de desequilibrio. ¿Sí? Es apasionante este mundo, me encanta escucharte y me vienen muchísimos casos, porque he tenido la fortuna de poder acompañar mucho y ver la transformación, porque afortunadamente el mensaje optimista que tenemos es que esto se puede transformar. Y de hecho, tenemos en marcha un taller juntos que me hace muchísima ilusión, que va a ser el día 27 y 28 de julio, aquí en Torremolinos, donde vamos a trabajar precisamente esto, las lealtades invisibles, para acompañar a todo el que lo desee a liberarse de, de todas estas lealtades. ¿Te Pues ha ahí quedado? os espera. Claro, sí. Haremos un trabajo exhaustivo trabajaremos los diferentes tipos de lealtades. Haremos un proceso donde cada uno podrá mirar su lealtad y hacer los actos simbólicos, la reprogramación necesaria para que no solo sea una experiencia sanadora, sino que además uno se pueda liberar de las lealtades que le están impidiendo y de las creencias limitantes asociadas que le están impidiendo cualquier cosa en su vida. Ahora, este trabajo, aparte del taller, daremos unas indicaciones para que durante 1 mes, 2 meses, sean consistentes las personas en elaborar, pues muchas veces duelos que no se han hecho en el sistema familiar, porque hubieron abortos, eso es un gran tema, es una lealtad también, se generan lealtades, o algo que no sabemos, porque esta es la gran maravilla que ofrece las constelaciones familiares. Y yo pues si no hubiera sabido, porque yo hay muchas cosas de mi familia que no sé, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces? Pues para eso trabajaremos entre otras cosas, con las constelaciones familiares. Muy bien. Dejaré toda la información para que puedan contactar con nosotros. Ya son muchos los valientes que se han apuntado a nuestro taller y bueno, ojalá que se animen muchos más. Muchas gracias, Jonás. Me temo que vas a seguir viviendo. Te amenazo siempre con volver, así que próximamente Encantado. Que me hace seguirá. revisar y ordenar, porque a mí, claro, yo lo tengo en mi mente, ¿no? Todo esto. Y hasta que no lo comunicas en una sesión de terapia o en una conversación así más didáctica, hostia, ayuda muchísimo a estructurarlo. Y después pienso siempre, coño, de esto debería ahora escribir algo o un pequeño artículo o hacer un vídeo, no sé cuántos, para que se entienda mejor, ¿no? Pues nada, ya lo tenemos aquí grabado si lo quieres recordar. Claro. Muchas Muchísimas gracias gracias. por invitarme. Muchas gracias. Bueno, y a ti que nos oyes, anímate a venir al taller, que te vas a llegar un gran regalo, vas a descubrir muchísimas cosas de ti y vas a experimentar la liberación de estas lealtades. Comparte conmigo qué te llevas de cada episodio. En este, sin duda, te ha llevado un montón de información. Y compártelo también con quien sientas que puede ayudarle. Y como siempre, abre tu mundo, abre tus alas y confía.